Muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Mendigaño. Esta es mi video de sustentación para la materia de fundamentos y modelos de seguridad de la etapa 1 de reconocimiento de conceptos. Primero se nos plantea que se está haciendo una convocatoria para expertos de seguridad informática y debemos abordar este informe desde el enfoque de vista de la necesidad crítica de la empresa HackerSkull. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es los conceptos, la diferencia entre seguridad de la información y seguridad informática. Básicamente, la seguridad de la información se centra en proteger los datos en todas sus formas. Se enfoca en garantizar la trazabilidad, la confidencialidad, integridad y disponibilidad de dichos recursos. Hay diferentes formas de hacerlos, incluye cifrados de datos, token, bits mediante los APIs que se consuman, bueno, n cantidad de accesos, pero todo va centrado o todo gira en torno a los datos. Mientras que la seguridad informática se refiere específicamente a la protección de los sistemas informáticos, es decir, donde están contenidos todos estos datos, ya sean las redes o los dispositivos de donde se van a obtener o donde van a transitar dichos datos. Aquí podemos ver una tabla comparativa donde se especifica de una forma más clara esta parte, donde vemos que el alcance del primero está enfocado hacia los datos y sus características o lo que se quiere proteger, ya sea su confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, X. Mientras lo otro se centra en la disponibilidad de donde están contenidos dichos datos. ¿Listo? ¿Cómo se realiza? El primero se maneja mediante políticas, o sea, el cómo se van a proteger dichos datos. Y el enfoque de la segunda es lo que se va a utilizar directamente la parte activa de dichos métodos. Cada uno tiene sus normativas, sus estándares para hacerlo, y el objetivo, como ya lo mencioné, el primero es proteger o manejar la trazabilidad de los datos, y la segunda es mantener la disponibilidad de donde están contenidos estos recursos. Ahora bien, nos dice el segundo punto, un estándar conocido para el desarrollo de productos, una entidad de gobierno requiere construir un NOC. No recuerdo en este momento el acrónimo, pero básicamente es un centro de operaciones de red. Podríamos definirlo como el cerebro de una operación de sistemas de gestión de protección de la información. Este sería la parte central, es donde se monitorea y se administra la red de una organización de forma centralizada, todo converge en el NOC. Y este sirve para monitorear el funcionamiento de los sistemas, y desde allí se puede detectar la disponibilidad de todos estos recursos. Aquí es donde se vería implícito donde se pueden realizar los métodos de respaldo de servidores redundantes, bueno, toda la parte que de algún momento o de alguna manera pueda proteger y pueda asegurar de manera eficiente y confiable la disponibilidad de estos recursos. Ahora bien, ¿cómo implementamos el ITIL dentro de este NOC? El ITIL, más específicamente la versión 4.0, es un conjunto de métodos. El acrónimo más o menos es como la librería de ITIL, es librería de la infraestructura y tecnologías de la información. Básicamente es un marco de trabajo que nos proporciona las mejores prácticas para la gestión de estos servicios en el NOC, y se centra en esa entrega de servicios de calidad alineados bajo estas estrategias, creo que la palabra más adecuada, bajo estas estrategias de seguridad. Es decir, nos brinda los parámetros, básicamente es comparable a decir que nuestro ITIL nos brinda el framework, nuestro cuadro de trabajo, métodos de trabajo para realizar la protección de los datos. Básicamente esto ayuda a las organizaciones a mejorar su eficiencia, reducir costos, garantizar la satisfacción del cliente, básicamente porque todo se hace bajo métodos que ya están probados, estandarizados, a través de la experiencia del avance de cada versión.
Ok. Aquí nos preguntaba que si eran aplicables todos los dominios. Yo apliqué 4 de los dominios de Elite, que es gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de cambios y gestión de operación, cada uno muy específico para qué se quiere. Lo primero es, una de las normas básicas de Elite es el constante monitoreo para así detectar posibles fallas o posibles debilidades en el sistema de información. A esto se refiere en esa parte de inteligencia de incidentes. En el momento que cómo se gestiona ese monitoreo de manera constante, en el momento que se detecta una debilidad debe ser corregida lo más pronto posible. No se debe esperar a un final o a un desenlace de esto, entonces por eso incluye esta gestión de problemas. Es el por qué pasó eso. Básicamente, una de las formas de manejar el ITIL es que no se trata el problema de manera superficial, sino se tiene que encontrar la raíz. Es decir, no se soluciona el problema, sino se soluciona la causa que hay que encontrar. Gestión de cambios. Básicamente va unida a la primera, donde se tiene que, para poder mantener una gestión constante o se pueda mantener un monitoreo constante, se tienen que establecer los parámetros que se van a hacer para la regulación y control desde la infraestructura de la red. Y gestión de operaciones, creo que esto es lo que agruparía el primer y el tercer dominio, porque es parte específica para la ejecución de los procedimientos que ya se han establecido. Bueno, la importancia de por qué podría articularse, creo que ya reuniendo todo lo que se ha dicho, de poder trabajar mediante estándares y mediante un proceso claro, que son las normas que nos dictaminan mediante el ITIL, se puede determinar en la palabra de eficiencia lo que se quiere lograr desde nuestro centro de control a través del ITIL, para que el equipo de NOC pueda establecer un comité de cambios y que apruebe las solicitudes de cambio. Esto ya es como más puntual de los ejemplos que estaba dando. En el contexto del proyecto del NOC resulta de gran importancia, donde el NOC es responsable de supervisar y gestionar la infraestructura de red de una organización. Esto es lo que ya he mencionado. Creo que esta es la base no solo de los procesos de ITIL, sino pues a través de todos los procesos de los que están relacionados la protección y todos los conceptos de TI que se manejan en este momento en cuanto a disponibilidad. Es poder identificar o medir a través del tiempo todos los procesos, y esto cómo se logra en el momento que se puedan definir las métricas. Para este caso se utilizan los KPIs, que son los indicadores de proceso, los indicadores clave de proceso, exactamente la traducción de esto, y tienen que ser cuantificables. No pueden ser, por ejemplo, no pueden ser fue bueno, el rendimiento fue bueno o malo, no. Se tiene que poder establecer dentro de unos límites y unos parámetros comparables en el tiempo. Creo que es lo principal que se puede extraer de esta parte. ¿Por qué? Porque al llevar a cabo este seguimiento se puede comparar la mejora que se ha tenido a través de esta implementación, de los métodos de trabajo del ITIL. Además, que todo proceso que se pueda medir está susceptible a una mejora. Mediante estos procesos o mediante el avance de la toma de medidas, el margen de error se va reduciendo. En esta parte, lo dice claramente, el ITIL promueve una cultura de mejora continua, lo que significa que el equipo de NOC debe estar constantemente buscando formas de mejorar su rendimiento y eficacia en la entrega de servicios de red. Básicamente es poder tomar esas muestras o esas nociones de los KPIs que nos brindan y mejorando basándonos en estos procesos. En este punto, bueno, aquí nos ponían un ejemplo. Teníamos dos imágenes, donde una era unas imágenes de WhatsApp y la segunda era unas SMS. Esto es muy frecuente hoy en día, dado a la disponibilidad que tenemos de la información.
Muchas veces la mayoría de personas no son conscientes de lo abiertos que estamos a entregar mucho de nuestra información de manera fácil. En el primer caso del WhatsApp, que se tienen dos números diferentes y solo se tiene un mensaje de hola, creo que con este podría ser simplemente no tener en consideración, ya que uno verifica los números de lo que está llamando y uno puede darse cuenta que no son números normales. Entonces simplemente se puede hacer caso omiso. Creo que el riesgo en este caso es mucho menor. Los riesgos que se presentan en este tipo de mensajes están basados en la ingeniería social, que es lo más común para las estafas de hoy en día. Básicamente es tratar de cierta manera influir a las personas para que ellas mismas brinden la información sin necesidad de coaccionarlas. Simplemente se utilizan los diferentes métodos que nos brindan, los diferentes recursos que nos brinda la conectividad del día de hoy para poder obtener esta información. En el segundo caso, en el del SMS, claramente es un smishing, es un tipo de phishing. Phishing es una forma de estafa donde se utiliza la credibilidad o la imagen de ciertas figuras muy reconocidas, en este caso de un banco, para que las personas tengan cierta confianza y puedan acceder a un link. Creo que para los dos casos el procedimiento es el mismo. Primero se debe tomar todo con calma fría, no se deben dar respuestas inmediatas, se debe analizar qué es lo que nos está enfrentando. Entonces lo primero es ver las fuentes de donde llegaron estos mensajes, es decir, se tiene que verificar la autenticidad. En el caso del WhatsApp, pues se tendría que intentar hacer una llamada, devolver el mensaje, pero no desde el mismo mensaje. Es bastante peligroso realizar una interacción con el mismo mensaje que nos llegó. O preferiblemente, en el caso del WhatsApp, como no nos afecta directamente, no nos está llegando ningún archivo, es preferible ignorarlo. O sea, ese tipo de mensajes de números desconocidos es la mejor opción. Ya en el caso del SMS se podría confirmar directamente con la entidad o con quien supuestamente nos esté girando ese mensaje. Segundo, se debe analizar qué alcance tiene de información dicho mensaje. Por ejemplo, si en el mismo mensaje utilizara datos puntuales como nombre, cédula, todo eso, ya habría una clara falla en seguridad, porque tiene más información. En este caso no se da, entonces es un mensaje bastante genérico que pues lo pueden generar de forma a través de un robot. Se puede ejecutar una serie de APIs que lo envía a diferentes mensajes. Entonces es algo más general. Por último, lo que se le podría asegurar a una empresa es primero tener interacción con esto y a través solo del análisis del URL, no tener ninguna interacción, ver si se puede establecer una conexión de dónde está bien e informar a las autoridades competentes. Para dicha empresa debe haber alguien encargado de la seguridad y esa persona es la encargada de realizar análisis y informar a quien corresponda en la ejecución de la ley. Para esta parte, antes de pasar a los pilares, quería mostrarles un ejemplo bastante interesante. Resulta, esta es la página de mi banco. Como podemos ver, las personas ven y se familiarizan con cierto entorno. Si yo a una persona o a mí mismo, si yo veo esta página, automáticamente la identifico como que es la página oficial del banco. Esta, como pueden ver, es idéntica en muchos aspectos. Cambié el color de la letra y agregué esta parte solo para hacer notar que esta no es la real. ¿Cómo la identifico? De primera medida que no es real. En las URLs se identifica claramente que corresponde a vivienda. Bueno, en este caso lo estoy ejecutando desde mi entorno local, pero pues puede llegar una URL completamente diferente a la del banco porque no pueden compartir el mismo dominio que va a tener la del banco. Pueden poner la vivienda X números o símbolos y ahí ya van a encontrarlo primero. Lo segundo que se debe verificar
es que, como pueden ver, es un dominio seguro. Es una muy buena forma, tener en cuenta todos estos detalles es lo que nos puede ayudar a evitar este tipo de estafas. ¿Y por qué esto? Si podemos revisar, bueno, primero vamos a ver la página original. Todo esto es interactivo, mientras que la mía es solo una imagen. De hecho, este ya viene por defecto, estos dos campos. Si yo no tengo la precaución y voy a digitarlo acá al azar, 1, 2, 3, 4, 6, y me dirijo, no me da la opción, simplemente pareciera que no está funcionando el botón y yo me puedo quedar con eso. Pero este input y el botón lo asocié a un API que tenía previamente construido para otras cosas. ¿Y qué hago con esto? Perdón. ¿Qué hace esa API que tengo aquí ya preconfigurada para otro procedimiento? Básicamente, sea lo que sea que yo haya ingresado acá cuando oprimo el botón, así aquí aparentemente no haya hecho nada, aquí estoy dando clic otra vez, me envía este mensaje. Y como pueden ver, en este mensaje está contenida mi usuario y la contraseña. Las estafas están construidas de una manera mucho más compleja, pero quería mostrarles de cierta manera que no es difícil realizar este tipo de estafas a través de una URL. Si ustedes ven, de nuevo, la diferencia es porque yo decidí ponerle este rojo solo para hacer notar que esta es una copia, pero es muy sencillo a través de la ingeniería social, de la confianza que nos da una entidad como el banco, como la protección, poder llegar a hacer una estafa de esta manera. Ok, ya podemos seguir. ¿Cuáles son los pilares de la seguridad de la información? Bueno, la confidencialidad, integridad, disponibilidad. ¿A qué se hace referencia? Todos los datos que viajan a través de la red deben estar encriptados. Y es donde se asocian los primeros dos puntos, la seguridad de información y la seguridad de la infraestructura. Para cada caso se tiene que mantener sus debidos procedimientos para hacerlo. Aquí yo puse uno con respecto a la seguridad informática y otro para la seguridad de la información, donde la seguridad de la información, la encriptación de los datos es para la protección de los datos, que básicamente es tomar un dato y embeberlo de alguna manera en algún tipo de código. Hay mucha cantidad, PIRE, ZWT, bueno, diferentes formas de encriptar un mensaje o claves, contraseñas, datos, todo para proteger esta información. En caso tal de que sea interceptado, pues no sea claro para la persona que lo logre interceptar poder descifrar esta información. Los controles de acceso ya son algo más físico, y no solamente me refiero a los controles de acceso a tener acceso a un servidor, un control de acceso de una puerta, cosas así. No, también se debe restringir el control de acceso a las máquinas sensibles, a los servidores sensibles, el manejo de contraseñas, el manejo de roles. Todo esto está implícito en esta parte de control de accesos. La integridad de la información es que se debe garantizar que los datos puedan tener una trazabilidad. ¿Y por qué la trazabilidad me agrupa todos estos otros conceptos de confidencialidad, de integridad? Porque si un dato tiene una trazabilidad, se puede saber en el tiempo que es transcurrido, en el tiempo y en el camino que ha recorrido este dato, parte por parte, qué ha hecho y dónde ha sido afectado. Entonces, se debe garantizar esta trazabilidad para poder mantener una integridad y una confiabilidad sobre los datos. Unos ejemplos de estos son las firmas digitales, que pues, es lo más común hoy en día,
y el control de versiones para mantener un registro. Por ejemplo, si una persona va a subir un archivo, X archivo, no se elimina y se deja el siguiente para que pueda existir esa trazabilidad, sino también se mantiene una versión de estos archivos. Esto aplica para aplicaciones, documentos, datos, etc. Es decir, que se mantiene el estado actual y el próximo estado va a conservar, va a heredar esos datos o esas formas de esa, pero con una versión diferente. Esto es para que pueda hacer comparar. La disponibilidad es que la infraestructura debe darme una fiabilidad suficiente para que en cualquier momento que yo requiera esos datos o estos recursos estén disponibles. ¿Listo? Ahí se me pueden incluir backups, servidores redundantes, monitoreo de los datos, monitoreo de la red, X cantidad de procedimientos. Peligros de la seguridad, robo de identidad es algo bastante común. Por ejemplo, muchas veces las encuestas, esos datos, cuando toman encuestas gratuitas, esos datos se pueden vender y a través de esos datos, de esa información, se pueden generar muchas otras, o incluso a través de compartir información en las redes sociales se puede llegar a hacer un robo de identidad. Básicamente, ¿qué es? Es tomar los datos de otra persona y poder generar gastos o compras utilizando estos datos sin necesidad de sin necesidad de estar físicamente ahí. Phishing es a través de mensajes de texto, correos, diferentes medios, se le hacen llegar a las personas para poder extraer información sensible, pero que esta persona que recibe es la misma que lo entrega sin darse cuenta. Básicamente ese es el resumen de cómo se realiza phishing, a través de correos, mensajes, llamadas, incluso. Bueno, fuga de datos es lo más común para las empresas y es lo más complicado. Cuando por malos manejos, y esto aplica más para los manejos del personal que se tiene, se divulga información que no debe ser visible. Por ejemplo, pues se desarrolla una aplicación y el API entrega contraseñas y usuarios sin estar encriptados. Todos estos datos son sensibles y tienen que estar encriptados. Un ejemplo donde no se puede o simplemente se compartió una memoria y dentro de esta memoria había una información sensible y se quería compartir otro tipo de información y resultó entregando más información de la que debía. Hay muchos ejemplos de esto. Geolocalización no consentida, bueno, en este caso ya aplica más, es más común para las redes sociales, donde pueden indicar exactamente la posición donde se encuentren sin que uno realmente esté consciente de que está dando su posición. Ok, aquí nos ponen un ejemplo donde se van a tener 4 ingenieros y solo 2 iban a tener acceso a los datos sensibles. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Primero se maneja por controles de acceso dependiendo del rol y definidos roles, que uno va a ser un ingeniero de, no recuerdo cómo lo puse, recuerdo que uno lo puse como ingeniero de datos y el otro implementación de vamos a hacerlo punto por punto. Implementación de control de acceso físico. Es claro que se deben primero implementar políticas de qué personas tienen acceso a ciertas máquinas, ciertos servidores, porque no todo el mundo debe tener acceso a eso, sin importar su grado de conocimiento en informática. Se debe primero determinar qué personas tienen acceso y una vez determinado qué personas tienen acceso, se debe poder delimitar ese acceso. Usualmente se hace con ya sea un biométrico, por tarjeta o algo, se aísla esa parte donde van a estar esos servidores mediante estos controles de acceso. Ese sería el control físico. Credenciales individuales, básicamente es con el control de acceso. Esta es la de establecer como las políticas que mencionaba. El monitoreo del acceso. Esto sí se puede manejar de diferentes formas, sobre todo ahora que se tiene más la modalidad de trabajo remoto.
entonces se hace necesario manejar todo a través de una VPN, que básicamente es un servidor en medio de la persona y la salida de la red pública. Entonces ahí ya a través de esa VPN se va a poder controlar exactamente qué conexiones va a tener disponible el acceso a los datos que yo necesito. Ya después de eso se debe hacer una asignación de roles donde se pueda determinar qué personas van a tener diferentes jerarquías de acceso. Por último, de los 4, como solo 2 van a tener acceso, sugiero implementar una metodología donde solo 2 de los ingenieros tengan acceso directo a la base de datos, que es donde está contenida toda la información sensible, y que esa base de datos realice un backup diario y vaya a una carpeta y eso vaya a una carpeta compartida, y que los ingenieros, los otros 2 que tienen acceso a los datos pero no tienen el nivel de acceso de datos directo a la base de datos, solo puedan acceder a esta carpeta compartida, y uno puede definir en este backup qué datos son sensibles y a qué datos necesitan tener acceso y a cuáles no, y solo podrían trabajar ya sobre esta copia. Creo que es una buena forma de hacerlo. Aquí es la parte donde los tipos de controles de acceso que existen. Existe el RBAC, el MAC. Bueno, este es el que yo implementaría, que aquí es donde yo estaba mencionando los roles. Uno es yo definí un rol ingeniero de base de datos y el otro rol ingeniero de informes, porque este rol de ingeniero de informes no necesita acceso a toda la información que está contenida en la base de datos, mientras este va a tener todo el acceso. Este es un sistema de RBAC que es basado en roles. MAC es un sistema bastante restrictivo y se utiliza para sistemas que son de alta seguridad, donde se realiza la restricción mediante equipos específicos. Solo se puede realizar conexión desde puntos determinados. El DAC es un modelo mucho más flexible, donde se realiza hay una persona encargada de manejar estos dominios o estas directrices. Y el ABAC es un modelo de toma de decisión de dominios basado en ciertos parámetros que se establecen. Se pueden configurar, dependiendo de esos parámetros, hasta dónde puede llegar el acceso a ciertas cosas. Básicamente es eso. Ok, el legado de Kevin Whitney. Creo que uno de los puntos más importantes que dejo es que siempre se debe estar abierto a la mejora. No hay ningún sistema que sea completamente infalible, ni hay ningún sistema que sea completamente que no esté susceptible a una mejora. En el libro de él, que es bastante bueno y tiene puntos muy específicos sobre esto, nos muestra que no se debe, toda su tesis, por así decirlo, está basada en que no se debe reducir todo el control a la parte informática, porque gran parte de las vulnerabilidades o virtudes de la protección de la información radica en las personas. Por eso él fue tan fuerte en la parte de la ingeniería social, porque desde ese punto se puede obtener mucha información, o a través de la concientización y implementando métodos claros, estrategias de capacitación, se puede proteger mucho más la información de lo que se puede llegar a hacer a través de un sistema. Entonces es importante que se tengan en cuenta los dos aspectos para poder manejar esto. En la parte de la defensa cibernética uno tiene que estar alerta. En la parte del hacking ético siempre se debe estar intentando encontrar las vulnerabilidades del sistema. No es intentar sabotear como tal el sistema, sino es buscar esos puntos donde puede estar fallando. Y creo que aquí llegué al final de mi informe. Estoy atento a sus comentarios.